Docissime, o fortuna, venit Deus. Bienvenidos a Liberum Tarot. Yo soy Alan y en esta ocasión veremos en qué te ha puesto a prueba la vida. ¿Qué situaciones has tenido que afrontar como para poder llegar a una mejor comprensión sobre por qué estas experiencias te tocaron a ti, cuál era su propósito y qué es lo que había detrás de esas situaciones complicadas o difíciles? Frente a ti han aparecido 3 cartas. Elige aquella que más llame tu atención y dirígete al minuto del video que te indique tu intuición. Bienvenidos. Vamos a comenzar esta lectura. En esta ocasión veremos en qué te ha puesto a prueba la vida. ¿Qué situaciones has enfrentado o estás enfrentando que te han sido impuestas para ver si eres digno o digna de merecer una gran recompensa? Y aquí tenemos en la primera línea las cartas de el 3 de bastos, la reina de oros y el 8 de bastos. Son cartas que se relacionan de hecho mucho con lo que es el trabajo. Pero primero, veamos la carta del 3 de bastos, que normalmente esta carta se considera de triunfo porque es cuando alguien consigue algo estable en la vida y empieza a ver hacia dónde quiere crecer, hacia dónde quiere expandirse, hacia qué nuevas tierras quiere llegar. Es una carta que nos habla también sobre que expandas tus horizontes actuales, porque quizás puede ser que algunas personas se encuentren más centradas en el día a día, por ejemplo en llegar a fin de mes puede ser, pero también puede ser que solo estén viendo los acontecimientos más recientes, pero no estén planificando mucho más allá. O sea, por ejemplo, aquí podríamos pensar en de aquí a 3 meses o quizás 3 años. ¿Has llegado a pensar en esas situaciones? O sea, ¿dónde tú vas a estar en esa cantidad de tiempo? El 3 es un número importante en esta carta. Entonces, considéralo de aquí a 3 meses. Quizás no has considerado que haya grandes cambios en tu vida, pero ¿y qué tal y si los hubiera? O sea, ¿qué tal y si en realidad en este tiempo lo utilizas para poder planear mejor? Y de aquí a 3 años, ¿cómo cambiaría tu vida? ¿Hacia dónde te expandirías? Quizás aquí este desafío esté muy relacionado con lo que es también lo laboral, porque en la siguiente carta tenemos la reina de oros, pero siempre el 3 de bastos nos habla sobre que vas a tener que asumir algunos riesgos para alcanzar metas que sean más ambiciosas, más significativas, metas mayores, metas que en realidad son más importantes. Entonces tú piénsalo de esa manera. En cuanto a lo laboral o también en cuanto a lo económico, ¿cómo piensas tú que se va a desarrollar tu vida de aquí en el intervalo de 3 meses a 3 años? Bueno, ahora, por la carta de la reina de oros tenemos a una persona que es bastante cuidadora, bastante protectora, ya sea de las personas que están en su entorno o de sus bienes también. El lado femenino a veces tiende a proteger mucho, a nutrir, a cuidar, también en algunos casos a acaparar. Entonces, si es que en algún momento has considerado crear alguna especie de patrimonio, bueno, es momento de que empieces a ver cómo va a crecer este patrimonio. Porque la reina de oros tiende a ser una persona bastante responsable y también bastante práctica en la vida. O sea, lo que son las situaciones financieras o económicas le importan mucho. Encuentra seguridad en esta situación. Y hablando también sobre la seguridad, es muy posible que este desafío que te ha puesto la vida o donde te ha probado es como para ver si puedes ser capaz de construir un entorno que sea seguro, que sea un lugar donde te sientas bien tú y tus seres queridos. Entonces esto también puede afectar lo que es tu lado emocional. Bueno, ahora el 8 de bastos es una carta que nos habla sobre velocidad, rapidez, movimiento. Aquí quizás tengas que adaptarte al ritmo acelerado de la vida, a que te adaptes a los cambios que a veces son un tanto inesperados, o también que centres tus objetivos en algo en particular. Porque esta carta a veces se ve como si fueran flechas que van hacia un mismo objetivo. Imagínate como si fuera una diana, o sea, un objetivo al que tú vas a disparar, y que todas esas flechas caigan en el mismo centro, o sea, que no te disperses. Podemos ver esta carta de ambas maneras, o sea, que te adaptes a los cambios rápidos. Posiblemente tengas una vida algo estresante porque esta es la carta de las personas que están muy ocupadas, que son multitasking, que tienen que poner atención a muchas cosas que están sucediendo, pueden ser incluso hasta 8 cosas puntuales.
Entonces eso es importante, como que adaptarse al ritmo de la vida. Y aquí en general, si vemos a las tres cartas en conjunto, nos hablaría sobre que el desafío más importante que se te ha puesto, o uno de los más importantes, pueda ser construir un futuro que sea bastante sólido para ti, que equilibres bien tus recursos o que formes un patrimonio importante mientras estás pues atravesando situaciones que sean un tanto estresantes, llenas de cambios, de situaciones donde tienes que moverte rápido o decidir rápido. Porque bueno, también es parte de la vida, ¿no? O sea, el tener que enfrentar este estrés diario y tener que hacer todas las cosas que de repente sabes que nadie más va a hacer. Entonces aquí es donde ha sido uno de tus principales retos, la principal prueba que te ha puesto la vida. Ahora, ¿por qué se te ha impuesto este desafío? Aquí tenemos la carta de la luna, la torre y el juicio. O sea, cartas bien potentes ya de las finales del tarot justamente. Entonces aquí es un desafío que ha sido bastante importante y también como que esta prueba que te han puesto, pues en realidad es muy profunda. Porque primero, la carta de la luna nos habla sobre los miedos, las inseguridades, las incertidumbres, las situaciones que están como ahí en lo profundo de tu subconsciente. Y esto es como para que tú también seas capaz de atravesar este entorno que a veces te parece oscuro, que te atemoriza, que no sabes si lo vas a poder lograr. Quizás has sentido que este camino ya se ha prolongado por mucho tiempo y que tú de alguna manera como que no ves claro. O sea, aquí tienes que confrontar lo que son tus ilusiones, tus miedos, todo aquello que a veces dudas de ti, de si podrás llegar al otro lado. Y bueno, también con la carta de la torre la situación se ve un tanto interesante porque, bueno, la torre a veces son cambios drásticos, cambios que son abruptos, cambios que son críticos, a veces situaciones que nos llevan a las crisis, a donde uno ya no puede estar por mucho tiempo porque ya no es sostenible. A veces la torre nos saca de donde nos encontramos porque es como si fuera una especie de ayuda divina que cuando uno se encasilla o se enfrasca en una situación donde ya no se siente bien, pero que de alguna manera está en su zona de confort, el universo manda una especie de rayo que es algo intempestivo y al romper esta torre, pues sí, uno simplemente sale despavorido de la situación. Pero en realidad esto también hay que verlo como algo positivo, porque quiere decir que ya esa situación solo te estaba haciendo que te estancaras, que te mantuvieras preso o presa de una construcción mental que hiciste y que ya justamente no te sirve. O sea, ya no estás teniendo esta ventaja de la evolución ahí. Ahora, al final con la carta del juicio tiene bastante sentido porque, bueno, por ejemplo, a lo mejor suena un poco drástico, pero si imaginamos que esas personas que están cayendo en la torre caen al suelo y quedan como que hechas polvo, el juicio es una carta que te invita a renacer. O sea, una carta donde sales de los ataúdes donde estabas confinado, que ahí podremos pensar justamente en la carta de la torre, como para un renacer, un resurgir, una vida nueva o una segunda oportunidad. El juicio nos habla sobre una transformación que es total, algo que te lleva hacia algo que puede ser muy positivo para ti, pero que también vas a tener que tomar esta decisión de hacer caso a este llamado interno. Porque aquí lo que son tus decisiones, tus metas, tienes que comenzar a verlas con una perspectiva mucho más elevada y también sobre tener cierta conciencia, que es algo que vamos a ver también en las cartas finales, pero bueno, siento que también es importante mencionarlo aquí. Ahora, si lo vemos de una manera así como de corrido, vemos que el desafío ha estado en enfrentar tus miedos, o sea, esta inseguridad de que ya se ha prolongado durante algún tiempo, que rompas con eso porque también es una forma diferente de verlo, que los miedos que tienes son justamente lo que te mantiene encasillado o encasillada en esta situación y por eso la necesidad de la torre. O sea, de que hagas un cambio drástico o de que te des cuenta que estos miedos lo único que hacen es retenerte, contenerte. Y si te contienes, ¿qué vas a lograr? O sea, si aquí es como ser más audaz, ser una persona mucho más decidida y romper con esas situaciones porque tienes la capacidad de hacerlo. Entonces vamos, aquí todas estas viejas estructuras las tienes que derribar, las tienes que desmantelar. Ya son cosas que son, podremos decir, obsoletas, que ya son pensamientos que no te sirven. Ya no
facilitan lo que es tu evolución, y por eso mismo la carta del juicio al final. O sea, sé que tienes que ir hacia una versión que sea más auténtica de ti mismo o de ti misma, y eso es lo que te va a llevar como que a un resurgir, un renacer, que vuelvas a poder valorar la vida. Ahora, ¿qué es lo que la vida espera de ti o esperaba de ti? Cualquiera de las dos situaciones, porque puede ser que algunas personas ya hayan atravesado esta situación y ya se hayan convertido en una diferente persona, pero hay otras personas que puedan estar en este proceso o en esta transición. Entonces, aquí tenemos la carta del 5 de bastos. Carta interesante porque nos habla sobre la competencia, sobre el conflicto, sobre algunas disputas, pero lo curioso es que aquí puede ser tanto interno como externo, porque primero, el 5 de bastos, a veces por duro que sea, es una carta que nos lleva a desarrollar cierta resiliencia, cierta resistencia, o sea, que aprendas tú también a tener esta fuerza como para enfrentar estos desafíos, estos conflictos, esta competencia. Quizás aquí esta lucha que has atravesado te haya parecido un tanto caótica, porque tenemos tanto la torre como el 5 de bastos, pero es posible que esto haya sido como para que encontraras cierta fortaleza dentro de ti, cierta claridad, cierto propósito, que aprendas también a saber qué es lo que te distingue de otras personas, porque muy posiblemente tu postura o tu forma de pensar sea algo diferente a la de los demás. En cuanto a lo laboral también puede ser. Entonces, si tienes un camino como único, era como también para que descubrieras este camino. Ahora, también hablando sobre esta situación, tenemos la carta de la muerte, que es una carta que nos habla sobre los cambios, o sea, y aparte abajo de la torre, o sea, es como si este cambio que se te estaba pidiendo o que se te está pidiendo ahora es que dejes atrás estas viejas estructuras. Además, no sé si lo notas, pero aquí ya tenemos en esta tirada 5 torres. O sea, en la carta de la luna aparecen 2 torres, en la torre aparece una, y aquí en la carta de la muerte también aparecen otras 2 torres en el fondo. Entonces, esta situación de estructuras que tienes que derribar es como muy importante. Además, también la carta de la muerte nos habla sobre una especie de renacer muy similar a lo del juicio, pero la carta de la muerte, bueno, a veces puede ser algo complicada porque una persona a veces se siente con esta dificultad de no querer salir de donde se encuentra, entonces como que le ruega a la vida, así tal cual como el sacerdote está pidiéndole a la muerte que no se lo lleve, que no haya ningún cambio. Entonces, bueno, ahí cómo podrías tú iniciar una vida nueva o llegar a una situación mucho más provechosa para ti si estás como negándote a este cambio. Por eso es que lo que espera la vida de ti es que prácticamente renazcas, que dejes atrás esa piel vieja que ya no sirve, porque bueno, es momento de ir hacia algo que sea mucho más provechoso para ti. Y claro que hay una gran recompensa porque aquí la siguiente carta es el Rey de Oros. Fíjate cómo antes ya salió la carta de la Reina de Oros. En esta tirada hemos tenido puros oros y bastos y arcanos mayores potentes de los finales del tarot. Entonces, esta situación como que ha sido bastante significativa para ti, o es realmente una especie de evolución espiritual que si lo logras, y vamos, debes de lograrlo, aquí vas a poder obtener algo que es muy beneficioso, porque la carta del Rey de Oros nos habla sobre alcanzar una estabilidad mayor, una situación de poder, que tenga cierto dominio, cierto nivel de abundancia, prosperidad, que logres negocios que sean rentables. Incluso al Rey de Oros lo podemos ver así, como el señor de los negocios, o sea, una persona que tiene casi este olfato de mercader para distinguir dónde hay buenos negocios y que empieza a crecer y a generar mucha prosperidad a su alrededor. Por eso es que tiene estas vestiduras con uvas, que en aquel momento era como los lujos. Entonces hoy considera qué sería un lujo para ti y que estés así prácticamente plagado de lujos. O sea, vamos. Claro está que también esta situación a lo mejor ha sido bastante restrictiva para ti, porque el dinero como tal es un gran poder y no todas las personas pueden estar muy preparadas para manejar tal poder, porque vamos, algunos se pierden en esa situación. Porque a veces el tener este dominio y este control sobre otras personas o también sobre los bienes, sobre muchas cosas, bueno, si eres una persona que espiritualmente no está preparada, te podrías perder bien fácil, podrías cambiar tu actitud, incluso hasta tu propia esencia.
Entonces, a lo mejor y por eso es que hay arcanos mayores tan importantes aquí, porque era necesario que desarrollaras esta sabiduría y también esta generosidad del Rey de Oros. Entonces, aquí estas tres cartas en conjunto nos habla sobre que la vida espera que superes estos conflictos, que aceptes esta transformación que es bastante necesaria y que alcances una posición de estabilidad y de éxito tanto material como emocional. Porque tenemos a la reina y el rey, o sea, los dos aspectos femenino y masculino de lo que es obtener dinero, lo que es obtener ingresos, lo que es obtener riqueza. Entonces, bueno, ahora, las cartas clave de esta lectura son algo interesantes también porque tenemos el 4 de copas y el colgado. Primero, el 4 de copas normalmente es una carta que a veces nos habla sobre sentir cierto tedio con la vida, cierto aburrimiento, ciertas experiencias que han sido insatisfechas o expectativas que no han sido cubiertas. Entonces aquí sería como que este reto que te ha puesto la vida te ha mantenido a lo mejor y ya está en una posición en la que dudas de si podrás conseguirlo o del por qué continúas aquí en esta vida. O sea, como una situación un poquito más de sentirse, ¿cómo podemos decirlo? Como desolado, desolada. Decir, bueno, como para qué vale la pena el esfuerzo. Entonces es una carta muy emocional. De hecho, aquí es la primera carta de copas, o sea, que tiene que ver con tus emociones. Entonces aquí tienes que reflexionar mucho sobre lo que ha sido tu forma de sentir, o sea, el cómo te sientes internamente. Porque muy posiblemente esto, o sea, el que tú simplemente como que no quieres salir de ahí, normalmente en esta carta se ve a una persona que está así como sentada de brazos cruzados, casi como la vida si te estuviera ofreciendo algo ahí muy bello y no lo ves porque estás pues de brazos cruzados, como muy cerrado o cerrada ahí en ti mismo, en tus propios pensamientos o en tus propias emociones principalmente. Y es como cuando quieres jalar a alguien del brazo y decirle, oye, vamos a esto. Y la persona se queda así como que no quiero. Y está así como toda apática, toda aburrida, toda desilusionada. Entonces, vamos, es interesante ver que aquí está la carta del colgado, porque el colgado normalmente se ve como una persona que está atrapada en un árbol. Y también nos habla sobre cierto tiempo que se ha prolongado mucho. Entonces, por eso es que me causó cierta risa esta situación, porque es como si esta situación del 4 de copas te mantuviera ahí colgado en un árbol y ahí como tratando de poder resistir la situación como un tanto, o sea, como si te sintieras atrapado o atrapada en esa especie de apatía. Y eso es lo que te mantiene ahí. O sea, como que esta situación de sacrificio o de estar en una posición como tan incómoda ya ha durado demasiado, como mucho más de lo que tú esperas. Entonces en algún punto te quedas así como tú diciendo, bueno, ¿cuánto tiempo más, no? Y bueno, aquí una carta muy interesante que es justamente la carta de consejo. Yo creo que esta se explica sola porque es la carta del creador en el Osho Zen. Entonces, vamos, aquí hasta suena muy obvio, pero parece ser que lo que te remarcan es que tú eres el creador o creadora de tu realidad. O sea que aquí tienes que ver esto con un enfoque mucho más transformador, que pongas esta conexión con tu propio ser, con ese fuego interno que tienes, esa chispa de vida, esa chispa creativa también, que te permite superar los desafíos. Muy posiblemente seas una persona bastante creativa y tienes esta capacidad como para reinventarte, como para tomar el control de lo que es tu destino. Entonces aquí, aunque haya sido una situación bastante restrictiva con el 4 de copas y el colgado, que te digo es como tener esa fusión de ese tedio que se ha prolongado ya por mucho tiempo, bueno, puedes cambiarlo. O sea, también esto ha de alguna forma ido fortaleciendo tu carácter, tu actitud. Entonces eso también te puede ayudar a llegar a mejores resultados. ¿Vale? Si deseas saber más, puedes mirar otra opción para complementar esta respuesta. Y si te ha gustado esta lectura, escribe gracias o qué opción elegiste en la sección de comentarios para que yo pueda responderte. Mi bendición de gratitud a todos mis suscriptores que sean buenas personas. Like para tener un día de buena suerte. Y a quienes gusten una lectura privada, tengo una promoción especial a los 5,000 primeros suscriptores. Ve al minuto del video que aparece en tu pantalla si deseas más información. Nos vemos en el siguiente video. Que estés muy bien. Bienvenidos. Vamos a comenzar con esta lectura.
En esta ocasión veremos en qué te ha puesto a prueba la vida. ¿Qué situaciones has enfrentado o estás enfrentando que te han sido impuestas para ver si eres digno o digna de merecer una gran recompensa? Y aquí tenemos en la primera línea las cartas de la templanza, el 2 de espadas y el 5 de bastos. Bueno, hay una combinación muy interesante aquí de cartas, pero primero vamos a ver carta por carta, porque el primer reto que te ha puesto la vida, el desafío de los más importantes, ha sido encontrar cierta armonía en medio del caos. Me imagino las experiencias que has de haber tenido como para que uno de tus principales retos haya sido mantener la calma y la tranquilidad. Posiblemente te tocó enfrentar a algunas personas que hayan sido algo complicadas, que se te haya pedido que mantuvieras la calma frente a situaciones así, probablemente te hagan digno de ser una persona santa o un santo. Entonces, bueno, ahora tenemos con la carta de el 2 de espadas el estar en una situación a veces como entre la espada y la pared, volviendo a añadir esta situación como complicada o caótica de mantener la calma con la templanza, porque el 2 de espadas a veces también nos trae esta situación de no saber qué decisión tomar, porque cualquiera de las dos opciones puede ser un tanto peligrosa, riesgosa o que puede traer dolor. Entonces, bueno, aquí pues digamos que has tenido que tomar decisiones que han sido un tanto cruciales, pero que te has encontrado o paralizada o paralizado por el miedo o por estas dudas sobre lo que es aquello que tienes que decidir. Y luego tenemos la carta del 5 de bastos, que nuevamente es una carta de conflicto, o sea, como si cualquiera de las decisiones que hayas tomado te llevara a una especie de pelea, lucha o vamos, alguna disputa importante con estas personas con las que se te pedía que mantuvieras la calma. Esto podría traer algunas cosas positivas, pero ahorita lo vamos a ver. Pero antes es importante ver también las leyendas de las cartas, porque aquí a la templanza le llaman solo respira, just breathe, o sea, como que mantengas la calma. Es como si de repente ante enfrentar alguna situación caótica o con personas que sean conflictivas, seas de las personas que cuenta hasta 10 o hasta 100 quizás. Y bueno, por eso esta situación como tan complicada de enfrentar a personalidades de este tipo. También llama la atención la forma en la que representan esta carta, porque hay unas copas que están como manteniendo cierta mesura, cierta tranquilidad, como si tuvieras que ser a veces una persona mediadora en situaciones de conflicto, de disputas. Luego el 2 de espadas le llaman la carta aquí de la indecisión y podríamos añadir también este toque a lo que anteriormente comentamos, porque aquí pudiera ser que tratando de tomar esta posición como más conciliadora, a veces te sientas un tanto cruzado de brazos, como no saber muy bien qué decisión tomar, pero muy posiblemente esto te haya llevado a desarrollar ciertas habilidades que van a ser muy importantes como para poder superar la competencia, que es la palabra de la siguiente carta, y que hayas tenido que tomar una postura mucho más resiliente, mucho más fuerte, que hayas tenido que aprender a exponer tus puntos de vista de una forma más asertiva, también tratando de evitar estos pleitos, estos conflictos entre estas personas, incluso también si es entre ellos, sino que te involucraran a ti directamente. O sea, que eres la persona que puede llegar y como que separar a las personas cuando están en una especie de disputa y bueno, ahí hacerles ver otra perspectiva y ya como que calmarlos, hacer que se tranquilicen. Pero bueno, también llama la atención eso, ¿no? O sea, cómo están las flechas cruzadas y los guantes de box como a punto de darse casi ciertos golpes y tú puedas llegar como que con esta actitud más conciliadora con las copas y decirles, bueno, mejor vamos a, por ejemplo, vamos a tomarnos unos tragos en lugar de ponernos a pelear, ¿no? Y bueno, siempre puede suceder que en los tragos también se agarren a golpes, pero bueno, eso ya es de cada persona. Bueno, entonces aquí viendo las tres cartas en conjunto, quizás aquí el mayor desafío ha sido mantener la paz, mantener el equilibrio en medio de lo que son ciertos conflictos, tensiones también, algo que haya sido, puede ser también interno, porque podríamos pensar en que también tú podrías tener algo de esto. Pero bueno, aquí tú adáptalo. De alguna forma es mejor pensar que la vida te ha empujado a enfrentar estas decisiones difíciles como para que sepas
navegar entre los conflictos. Imagínate como si fueras ahí en un barquito tratando de evitar todas las rocas y como que ya hayas aprendido a saber cómo lidiar con este tipo de situaciones. O sea, ya está con cierta gracilidad, podríamos decir. O sea, que lo puedas hacer con una habilidad que pocas personas tienen como para saber cómo lidiar con este tipo de personas o este tipo de situaciones. Bueno, ahora, ¿por qué se te ha impuesto este desafío? Y tenemos 4 cartas. El 6 de bastos, paje de oros, 2 de copas y 10 de copas. Aquí hay una leyenda un tanto interesante porque primero, el 6 de bastos nos hablaría sobre que tú tengas que reconocer también esta victoria, porque es de hecho hasta la palabra clave aquí. O sea, como si tú una vez que aprendas, o a lo mejor ya lo aprendiste, el cómo lidiar estas situaciones, eso te llene de orgullo, o sea, porque es como el haber superado estos obstáculos con mucha satisfacción. Entonces es una carta de triunfo, de victoria, de mérito, porque también el poder hacer esto, quizás como el evitar estas disputas, pues es algo que no muchas personas saben hacer y son habilidades que son ampliamente valoradas. Ahora, fíjate también, tenemos la carta del paje de oros, que es la carta del aprendiz, la carta de la disciplina, pero aquí le llaman skill development, que significa desarrollo de habilidades. Y siento que hace mucho juego más bien con la siguiente carta, que es el 2 de copas, que es la carta de la conciliación, porque aquí podríamos pensar en que esta habilidad que tienes como para poder conciliar con los demás es algo que has tenido que aprender de la manera como más ruda, pero bueno, eso también es algo que te digo, es muy apreciado, porque también de alguna manera te puede llevar a un sentimiento de cumplimiento, que es la carta del 10 de copas, que es la carta de las relaciones armoniosas. O sea, piénsalo también por un lado, y es que si tú aprendes el lado emocional de las personas, que aquí en esta tirada se ven que hay más cartas que tienen que ver con emociones y sentimientos. Si tú aprendes a identificar cuando alguien internamente se está sintiendo mal antes de que siquiera la persona lo exprese, puedes saber rápido cómo navegar esas aguas. O sea, puedes saber cómo hacer sentir bien a esta persona, cómo también predecir cuando algo está mal, cuando como que lo intuyes que algo tiene. Y puede ser que desarrolles habilidades como por ejemplo cuando alguien se encuentra en un estado depresivo, que incluso hasta tengas esta habilidad que puede ser como bien específica y bien crítica de identificar cuando una persona está en depresión y quizás está hasta a punto de, no sé, llegar a una situación bastante crítica o un tanto funesta. Entonces, como que inmediatamente tú puedes tomar acción y saber que esta persona realmente necesita ayuda y cosas así. Entonces es posible que destaques en tus habilidades de empatía, que sepas cómo se sienten las otras personas, que destaques como una especie de consejero o consejera, como psicólogo o como psicóloga, o sea, que seas excelente en estas áreas, que también incluso puedas, por ejemplo, tratar con niños y sepas hacerles superar sus berrinches o el cómo se sienten emocionalmente, o incluso hasta que seas un excelente negociador de rehenes, quién sabe. Entonces, bueno, este desafío ha tenido principalmente como objetivo el ayudarte a que conectes mucho con las personas, a que seas como una especie de puente, como para que puedas conectar con sus corazones, y eso a ti también de alguna forma te puede llevar a esa cierta plenitud emocional, porque la carta del 10 de copas aquí la llaman como fulfillment, que significa plenitud o cumplimiento, o básicamente como que el sentirse muy bien con lo que uno hace. Entonces, bueno, eso es algo muy admirable. Ahora, en la siguiente línea tenemos lo que se espera de ti, o sea, lo que la vida espera de ti. Y tenemos la carta de el 4 de copas, el rey de copas y el 3 de oros. Fíjate cómo estas 3 cartas también tienen que ver mucho con eso. O sea, en el 4 de copas podríamos pensar en que quizás en tu alrededor, o también tú mismo o tú misma, han sentido que están pasando por alguna experiencia muy insatisfactoria o quizás rutinaria, que sus expectativas como que no han sido del todo cubiertas, aunque hay oportunidades en su entorno, como que no las ven. Pero aquí le llaman la carta de la contemplación. O sea, puede ser también que las personas que se encuentran en tu entorno, o tú mismo o tú misma,
se encuentren contemplando las situaciones que están sucediendo y que a veces se encuentran en esta dificultad como para salir de ese bucle que se repite. Entonces aquí la carta del Rey de Copas es como este ser que te ayuda a poder salir de esa situación. Aquí le llaman de hecho madurez emocional. Y el Rey de Copas tiene esta habilidad que decíamos antes, o sea, una persona muy conciliadora, una persona que entiende los sentimientos de los otros y que también les ayuda mediante cierto apoyo emocional o también con el simple hecho de comprenderlos, de escucharlos, de saber lo que están sintiendo. Es como una presencia muy sanadora. Y luego aquí tenemos la carta del 3 de oros con la palabra colaboración. Entonces, esta situación en la que te ha puesto a prueba la vida es justamente para que tú aprendas a colaborar con otros. Quizás también para que obtengas alguna especie de ingreso económico, puede ser, porque el 3 de oros también es una carta de dinero y también lo es el paje de oros que vimos antes. Pero principalmente para que formes relaciones. Pueden ser en el aspecto profesional, porque vamos, es una carta de trabajo, entonces en algún momento de la vida puede ser que crees un equipo y que creas algo que sea pues, bastante significativo, bastante importante. Cuando logras hacer sinergia con las personas adecuadas y correctas, puedes construir cosas que pueden tener un gran legado. Entonces aquí esto también te puede ayudar como para que tú conectes con otros y también como para que conectes con las personas a las que puedes ayudar. Ahora, en la carta clave de la lectura tenemos la carta del diablo. Una carta bien interesante porque el diablo es la parte sombra de una persona. Quizás aquí hayas sentido que has estado lidiando con personas que también son un tanto tóxicas o nocivas, que te hayan mantenido atrapado o atrapada en ciertos conflictos que a lo mejor eran por más ridículos, pero importantes. O sea, sé que estas personas también sabes que no dan marcha atrás. Quizás también te ha tocado lidiar con cierta maldad, con que te has dado cuenta que en realidad en este mundo hay maldad pura. Hay personas que tienen negrura en sus corazones. Entonces, bueno, eso también ha sido muy importante porque enfrentarse a este tipo de personalidades tienden a dejar ciertas marcas, ciertas huellas. Entonces, el que tú hayas lidiado con ellas y que hayas salido airoso o airosa, o al menos que haya salido bien, eso es algo bastante positivo porque no cualquiera puede lidiar con este tipo de personalidades, ya que esa toxicidad y ese veneno que tienen a veces puede ser bastante difícil de lidiar. Ahora, en la carta de consejo tenemos la carta de el 10 de copas nuevamente. Entonces fíjate cómo aquí lo que son formar lazos significativos es muy importante. También es una carta que tiene que ver con la familia, pero bueno, aquí yo lo veo un poco más por el otro lado porque no vemos que esté muy representada la familia en estas situaciones. Solo lo comento porque es parte de los significados de la carta y para algunas personas quizás pueda ser algo relevante. Pero bueno, aquí en esta carta le llaman la armonía, donde se ve que hay una persona que está pues básicamente como muy tranquila frente a las situaciones. Es como mantener la paz frente a la tormenta y también frente ante estas personas que a lo mejor ya han sido un tanto nocivas en tu vida o en la vida de las personas que están cerca de ti. También es una forma de aprender a lidiar con ellos de una forma como más diplomática, más tranquila, más conciliadora. Y eso también es una especie de arte que no cualquiera logra hacerlo. ¿Vale? Si deseas saber más, puedes mirar otra opción para complementar esta respuesta. Y si te ha gustado esta lectura, escribe gracias o qué opción elegiste en la sección de comentarios para que yo pueda responderte. Mi bendición de gratitud a todos mis suscriptores que sean buenas personas. Like para tener un día de buena suerte. Y a quienes gusten una lectura privada, tengo una promoción especial a los 5000 primeros suscriptores. Ve al minuto del video que aparece en tu pantalla si deseas más información. Nos vemos en el siguiente video. Que estés muy bien. Bienvenidos. Vamos a comenzar esta lectura. En esta ocasión veremos en qué te ha puesto a prueba la vida. ¿Qué situaciones has enfrentado o estás enfrentando que te han sido impuestas para ver si eres digno o digna de merecer una gran recompensa? Y aquí tenemos en la primera línea las cartas de el 6 de copas, 4 de espadas, el mundo y el 3 de bastos. Bueno, tenemos un desafío que ha sido impuesto de alguna forma porque
hay que reconciliarse con algo entre el pasado y el futuro. Aquí también es muy posible que hayas requerido de descansar o de meditar bien las cosas para que pudieras tener una especie de visión más amplia sobre lo que es tu propio mundo. Primero, el 6 de copas nos habla sobre a veces tener que enfrentar con el pasado, con la nostalgia, con los recuerdos y las experiencias que antes te pudieron haber marcado, que hayan dejado huella. Quizás tuviste que sanar algunas heridas que hayan sido del tipo emocional, algunas nostalgias que te hayan todavía hasta la fecha mantenido en una situación un tanto de decepción o desilusión, puede ser. También podría presentarse el caso de tener que lidiar con ciertas expectativas, algo que te haya mantenido en el pasado. Entonces aquí es muy importante reconectar con lo que es tu inocencia, con la alegría de cuando eras infante, niño o niña, sin que hayas perdido tu visión sobre lo que es el futuro. Ahora, el 4 de espadas es una carta que nos habla sobre mantener la calma en momentos de adversidad, en momentos donde las situaciones se ponen un tanto difíciles, pero aquí también por la posición y la postura que tiene la persona, es posible que hayas tenido que meditar mejor las cosas. O sea, sé que sobre las situaciones que pasaron antes, a lo mejor y las vienes rumiando desde hace algún tiempo, que sientas que a lo mejor y te están afectando todavía y por ello tengas que llegar a una especie de conclusión o resultado, alguna conclusión que es importante para que superes esta etapa, porque con la carta del mundo, esta carta nos habla sobre cerrar ciclos, pero de una manera positiva. O sea, hace que aprendas que algunas lecciones son bastante necesarias como para el camino de tu vida. El mundo es una carta que nos habla sobre las conclusiones, los cierres, los términos, pero cuando llegan a una buena posición, a un buen término, por ejemplo, es como cuando terminas un ciclo escolar. Ese ciclo escolar pues ya te puede traer cierta nostalgia, ciertos recuerdos, a lo mejor y cierta añoranza, pero es bastante positivo terminarlo porque quiere decir que vas hacia una nueva etapa. Y luego, considerando que aquí la carta que termina es el 3 de bastos, esta es una carta que nos habla sobre mirar hacia el futuro. O sea, tener cierta visión, cierta confianza de que lo que vas a lograr va a ser bastante alcanzable. O sea, es como también si quisieras llegar hacia nuevos horizontes, que quisieras expandirte. Esta carta normalmente es una carta de triunfo que nos habla sobre algo que consigues y que puedes incluso llegar al doble o al triple. O sea, imagínate que es como si pusieras un negocio, ese negocio es exitoso y después emprendes otro negocio y es así como si fueras poniendo banderas sobre ciertos puntos en el mapa. Entonces esto es lo que es la combinación del mundo con el 3 de bastos. Ahora, si vemos las cartas en conjunto, aquí nos hablaría sobre que tu desafío principal o uno de los principales ha sido que integres aquello que hayas vivido en el pasado, que hayas llegado a un momento de reflexión profunda y que mediante esta reflexión hayas llegado a cerrar este ciclo para que quede atrás y que ahora tú ya avances con confianza hacia nuevas oportunidades que están en tu futuro. Ahora, ¿por qué se te ha impuesto este desafío? Bueno, tenemos la carta de la justicia, el 5 de copas y la torre. Llamativo que aquí la justicia está con los ojos vendados, lo cual hace referencia a que en algún momento de tu vida o no has tenido suficiente información o has tenido que tomar una decisión en cuanto a lo que es fáctico más que en cuanto a lo que es emocional, porque cuando se dice que la justicia es ciega, quiere decir que es lo mismo para todos, las mismas reglas para todos, incluso para ti. Entonces aquí tú tuviste que haber equilibrado ciertos aspectos que fueron importantes en tu vida, donde tuviste que hacer justicia de lo que pasó. También puede ser que hayas tenido que asumir tus responsabilidades por las cosas que hiciste en el pasado. También es una carta que nos habla sobre el karma, a que hayas aprendido a discernir lo que fue justo para ti y para los demás, que hayas sabido bien identificar dónde tuviste algunos fallos, dónde tuviste algunos errores, si era necesario pedir perdón, porque también la carta de la justicia y el 6 de copas nos pudieran hablar sobre eso, sobre ciertas reconciliaciones.
Quizás aquí sea necesario que hayas aprendido a tomar decisiones que basaste más en tu verdad o en la verdad máxima, digamos, y también entre tu honestidad y tu integridad. O sea, sé que no tuviste que haberte traicionado a ti mismo, traicionado tus valores, como para poder haber llegado a una buena resolución. Ahora, tenemos la carta del 5 de copas, que esta carta nos habla sobre a veces tener que superar ciertas pérdidas, porque vamos, 3 de las copas se encuentran en el suelo y 2 están todavía de pie. De hecho, la persona nos está dando la espalda, quiere decir que está todavía viendo aquello que perdió y que no ha podido superar la situación. Entonces aquí, aunque hayas tenido mucha tristeza, mucha desilusión, hay que considerar que el destino humano es superar todo ese tipo de situaciones, todo ese tipo de pérdidas o de dolores, porque si bien el corazón puede doler, hay cosas que todavía están de pie, hay oportunidades que todavía tienes delante. Entonces es momento de aprovechar estas oportunidades como para derribar esas viejas estructuras, que es justamente de lo que nos habla la siguiente carta, que es la torre. La torre a veces es una carta difícil porque nos habla sobre derribar creencias, estructuras o incluso también pueden ser relaciones que ya no están bien en tu vida y que ya simplemente hay que terminar con ello. A veces la situación de la ruptura puede traer cierta crisis, cierto caos, pero bueno, de igual manera también estos cambios que pueden ser un tanto abruptos o estas situaciones que tú percibas que se están como desmoronando, es porque en el futuro vas a poder crear una base más sólida para ti mismo o también para tus seres queridos, y algo que te va a llevar hacia mayor autenticidad. La carta de la torre siempre tiene este bemol, o sea, que es una situación un tanto convulsa, una situación crítica, pero que si bien sucede es porque hay algo que estaba mal. Entonces es como si desde fuera viniera una energía casi hasta divina que nos saca donde nos encontramos para ir hacia un mejor lugar o una mejor situación. Ahora, si vemos las cartas en conjunto, es posible que este desafío te haya sido impuesto como para liberarte, o sea, como para sanar este dolor emocional que tienes desde, pues a lo mejor y la infancia puede ser, por el 6 de copas, y que esto te ayudara a reconstruirte, porque hay ocasiones en las que cuando integras mucho un pensamiento que viene de la infancia y es nocivo, es necesario o esencial derribar esa vieja estructura como para poder ir hacia un mejor futuro. Porque vamos, la torre, aunque trae a veces esta situación de crisis o de caos, después de ello vienen buenas cartas que son de tranquilidad, de éxito, de triunfo, pero bueno, siempre hay que pasar por esta situación que puede ser un tanto disruptiva. Ahora, ¿qué es lo que la vida espera o esperaba de ti? Cualquiera de las dos opciones, porque puede ser que hay algunos que se hayan encontrado atravesando esta etapa y hay algunos que ya la hayan atravesado. Entonces esta lectura para ellos sería como más de confirmación. Pero bueno, de igual manera lo que esperaba o lo que espera la vida de ti es que primero con el 7 de bastos tú te hayas podido defender. O sea, que defendieras lo que fueran tus convicciones, tus valores, tus ideales, esto que lo hicieras con cierta valentía, aunque hayas enfrentado ya sea retos o oposición de algunas otras personas. Este desafío te mantuvo a ti de alguna forma como firme en tus valores y que hayas podido superar esta situación con cierta determinación. Porque vamos, vemos ahí a un guerrero que está en pie, de alguna forma como bastante solemne, bastante firme, bastante resiliente. Y de hecho los bastos ya se encuentran tirados en el piso, o sea, porque ya, aunque hayas pasado esta situación que haya sido un tanto convulsa o complicada, quiere decir que esto te ha hecho más fuerte de lo que pensabas, que ya incluso los retos ya no están, porque las personas han soltado los bastos. Tradicionalmente en esta carta se ve como hay otros 6 bastos que están asediando a la persona. Pero aquí la persona ya superó ese reto, ya se encuentra como bastante firme, bastante alerta también, porque sabe que los retos quizás, aunque ya se hayan terminado de momento, pueden volver a surgir otros más de alguna nueva índole o de alguna otra nueva fuente, puede ser. Pero bueno, de igual manera tú ya tienes como que este callo para poder identificar cuando surgen este tipo de situaciones
y también ya eres una persona que ha superado ciertas etapas que a otros les podrían costar mucho más. Principalmente en el lado económico, porque también tenemos la carta del Caballero de Oros. Entonces, de alguna forma, la vida esperaba que trabajaras tú de una manera como constante, o sea, que fueras mucho más comprometido o comprometida con lo que fueran tus metas, incluso si fuera así como lento pero seguro, pero que no claudicaras, como para que tú desarrollaras esta paciencia, este enfoque como mucho más hacia lo que son tus metas, tus objetivos, algo que fuera práctico. Y con el Caballero de Oros también podemos tener esta sensación de poder materializar algún sueño, o sea, que hayas llegado a una posición bastante sólida, bastante estable, pero que todavía puede crecer. Ahora, por último, con la carta del Paje de Copas, aquí es como si tuvieras que tener una mentalidad mucho más abierta, más receptiva, más creativa también, que desarrollaras la empatía, que también tuvieras que ofrecer tus sentimientos hacia otras personas, como para crear esta conexión emocional con los demás y también permitirte expresarte libremente, o sea, sin temor a pues lo que otras personas digan, como el típico el qué dirán, todo eso, porque el Paje de Copas es mucho más auténtico. Pero esta situación que has enfrentado también te pudo haber ayudado a poder conseguir cierto tipo de afabilidad, o sea, como para que tú conectes con otras personas, como para que hagas buenas amistades. Entonces eso es algo bastante positivo porque, vamos, de alguna forma también el formar relaciones que sean significativas es un gran logro en la vida. Y aquí que aparezca como la última carta, quiere decir que las relaciones que vas a formar te van a valorar mucho, te van a tener mucho aprecio y también van a valorar tanto tu consejo como todo apoyo que puedas ofrecerles. Entonces esto siempre va a ser muy valorado y muy apreciado. Ahora, por último tenemos las cartas clave de esta lectura y aquí tenemos la carta de el 9 de copas como una carta que es bastante significativa ya que es la carta de la satisfacción emocional. Entonces aquí podríamos pensar que tu estado emocional, o sea, haya estado muy inmerso en este desafío. Digamos que esta situación te permita a ti llegar a conseguir uno de los trofeos más importantes en tu vida. Y por trofeos me refiero a situaciones que tú te sentirías totalmente orgulloso u orgullosa de tenerlos. O sea, ¿por qué razón a ti te gustaría que te reconocieran los demás? O sea, ¿por qué razón te gustaría obtener un trofeo? Podríamos pensar que hay 9 trofeos en la vida de cada persona por los que les gustaría sentirse reconocidos o les gustaría sentirse muy bien consigo mismos. Un triunfo personal, algo que no importa si sea del tipo económico o del tipo laboral, algo por el estilo, o sea, no, sino más bien que sea por algo de lo que tú te sientes orgullosa u orgulloso. Piensa qué sería ese trofeo. Y esto es algo que te pudo haber llevado la vida a atravesar estas penurias o estas dificultades o estas situaciones de enfrentar el pasado justamente para que consiguieras algo que fuera muy importante para ti. Y luego con la carta de la conciencia, aquí es como si esto te llevara a que miraras más allá de lo que son tus propias ilusiones, que trascendieras los límites de tu propio ego incluso, porque esta carta es como una especie de despertar espiritual. Por eso se ve que hay como una llama y una cara que está surgiendo a partir de ahí. Entonces esta carta es aquella que te ayuda a liberarte de todo lo que son los apegos emocionales, todos los patrones de comportamiento viejos que ya no te han servido para conectarte con lo que es tu esencia más pura. Entonces, aquí el consejo es que observes tú tu situación desde una perspectiva mucho más elevada. O sea, que no te dejes arrastrar por lo que son emociones o superficiales o vanas o cosas que en realidad no te traen la satisfacción que realmente estás deseando. Que despejes este ruido mental, porque la verdadera plenitud no se encuentra solo en satisfacer los deseos materiales o aquello que es mundano, sino más bien en la comprensión que puedes obtener sobre la vida, o también algo que te puede traer mucha satisfacción al tú poder expandir lo que es tu percepción de la vida y conectar con lo que es tu propósito mayor. Digamos que aquí ya estaríamos hablando sobre el propósito de vida. Entonces tú, una vez que conectes con eso, una vez que tengas estos 9 trofeos, o también que alguno de los trofeos
trofeos puedan valer por más. Entonces ahí tú vas a obtener una de las piezas clave de tu vida, si no es que es la más importante, como para que cumplas con este propósito y que puedas sentirte totalmente pleno o plena, satisfecho, satisfecha con esta misión que estás por cumplir. ¿Vale? Si deseas saber más, puedes mirar otra opción para complementar esta respuesta. Y si te ha gustado esta lectura, escribe gracias o qué opción elegiste en la sección de comentarios para que yo pueda responderte. Mi bendición de gratitud a todos mis suscriptores que sean buenas personas. Like para tener un día de buena suerte. Y a quienes gusten una lectura privada, tengo una promoción especial a los 5000 primeros suscriptores. Ve al minuto del video que aparece en tu pantalla si deseas más información. Nos vemos en el siguiente video. Que estés muy bien. Muy bien, si has llegado hasta aquí, te comentaré cuál es la promoción a los 5000 primeros suscriptores. Se trata de un 25% de descuento en cualquiera de mis lecturas. La lectura que elijas tendrá un costo mucho menor al actual. Los precios los podrás encontrar en la descripción de este video. Para apartar tu promoción, solo tienes que escribir promo 5000 en un comentario, tomarle una foto o captura de pantalla y enviarlo al número de WhatsApp que aparece a continuación. Por ese medio te responderé cualquiera de tus dudas. Los métodos de pago que manejo son PayPal, Mercado Pago o transferencias Pay en México. Esta promoción estará solo disponible a los 5000 primeros suscriptores y no tiene fecha de expiración. Cuando gustes o ocupes tu lectura, podrás solicitarla. Sin más que decir, te deseo un gran día y que tengas mucho éxito en tu camino. Hasta luego.